el Estado de Derecho genera democracia. Entonces, la democracia siempre ha estado en mi carrera y pues eso es lo que yo busco, ¿no? Ampliar mi servicio público hacia todos los derechos de las personas. Sí, hay que estar del lado de las personas. ¿Cómo ven las personas a la comisión? Pues la ven lejana, ¿no? La ven como una institución que no materializa o no ejecuta realmente las funciones que debe hacer. Y no es por falta de conocimientos, no es por falta de organización o de buena administración. Me parece que la característica de la persona que puede presidir una comisión de derechos humanos tiene que ver más sobre su formación personal. Las características principales de quien aspire a presidir la comisión de derechos humanos es que tenga conocimientos técnicos, experiencia y sensibilidad, ¿no? Yo me parece que la tercera es la más importante. Ya explicaba un poco por qué. Porque los conocimientos técnicos son necesarios, por supuesto, ¿no? La experiencia, en este caso como magistrado, me permite aspirar a proteger otros derechos que no se protegen en la jurisdicción electoral, pero la sensibilidad me parece que es lo principal como característica de mi persona. Muchas gracias a quienes siguen este programa desde temprana hora y que por supuesto nos dejan saber de sus preguntas, comentarios, puntos de vista y recomendaciones que siempre, como todos los días, serán bienvenidos. Ya le platicaba un poquito antes de entrar a este momento de entrevista y de intercambio de ideas, en donde pues le perfilaba la importancia de los calendarios en el proceso de sucesión, ahora en uno de los espacios pues de mayor notoriedad del Estado de México cuando de derechos humanos se trata. Diríamos pues el más importante, la más alta tribuna en este importante espacio, y nos referimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que está entrando en una fase de cambios en la comisión y que tiene que ver evidentemente con los aspirantes. Nosotros revisamos esta lista de aspirantes, nos encontramos con el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, quien ha levantado la mano, quien ya ha señalado su interés para integrarse a este proceso de sucesión, y por eso decidimos invitarlo y por eso le agradezco encarecidamente el tiempo que nos concede. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación y el interés. El interés que tiene que ver, pues exactamente con esto que ya comentábamos, magistrado, es la máxima tribuna de los derechos humanos en el Estado de México. Ombudsperson, la figura que encabeza pues esta comisión, y tenemos que hablar de lo que eventualmente va a suceder en términos de calendario. Ya platicábamos, hay esta aspiración, sí, legítima, por supuesto, y muy adecuada, ¿no?, en estos tiempos de sucesión, pero preguntarle y consultarle, pues, ¿qué le motiva de primera instancia a levantar la mano en este momento para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? Bien, pues lo que más me motiva es la vocación de servicio público. Toda mi vida he sido servidor público, es cierto que he estado en el ámbito electoral, pero también es cierto que en el ámbito jurisdiccional electoral se protegen derechos humanos, ¿no? Recordemos que en la primera generación de derechos humanos están los políticos y los civiles. Es decir, cómo se forja una democracia a través del voto libre. Entonces, en la función electoral, pues es de los derechos fundamentales que protegemos. Y también pues se han protegido otros derechos, ¿no? Los derechos fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, como comunidad LGBTIQ+, entre otros, ¿no? Entonces, afromexiquenses también se han protegido en materia electoral, y eso es lo que fundamentalmente me motiva a ampliar el servicio público, mi vocación, para proteger derechos humanos. Hay que mencionar lo que es magistrado en funciones del Tribunal Electoral del Estado de México, con amplia experiencia, y pues cómo cruza de manera natural, ¿no?, una cosa con la otra. Hoy pues encontramos este momento
importante sucesión al interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y revisando en producción a lo largo de los últimos días este momento que le digo es importantísimo, pues nos encontramos con aquellos primeros perfiles. Nos llamó la atención particularmente la postulación del magistrado, y es en medida de ello que también nos preguntamos cómo se cruza el expertise hasta ahora pues que le representa en su carrera profesional con lo que eventualmente puede suceder en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Siempre hay estos momentos en donde la motivación también se ve fortalecida, magistrado, con la experiencia. Este claramente es su caso particular. Es correcto. Yo tengo la experiencia desde 2003, 2004 en materia electoral, pero la vocación de ejercer la licenciatura en Derecho es precisamente la defensa de los derechos. Yo he defendido mi derecho de integrar autoridades electorales porque pues en algún momento me rechazaron, me vetaron, y eso también es una motivación para que se pueda proteger tanto los derechos de uno mismo como los derechos de los demás. Es en general la vocación de la abogacía, ¿no? Pero ya en el ejercicio jurisdiccional electoral sí te motiva más a que hay más allá, hay situaciones que pueden, que tú con tu experiencia, o en mi experiencia en este caso, puedo colaborar, coadyuvar con la promoción y protección de los derechos humanos de otras personas que no tienen que ver con el ámbito electoral, pero que sí tienen que ver con una democracia, ¿no? El Estado de Derecho genera democracia. Entonces, la democracia siempre ha estado en mi carrera, y pues eso es lo que yo busco, ¿no? Ampliar mi servicio público hacia todos los derechos de las personas. Magistrado, si podemos hacer un ejercicio de modestia aparte, podría preguntarle qué es lo que le convierte en un aspirante que es distinto a todas las demás propuestas que podríamos ver a partir de estas fechas. Sí, Alejandro, fíjate que una formación personal, ¿no? De valores, de empatías, de sensibilidad, se forja más fácilmente cuando vives una infancia en una comunidad lejana, ¿no? Pero que siempre vas a tener esa motivación de salir adelante, de salir a la ciudad y de estudiar, ¿no? Entonces, esa formación como persona ya la tengo gracias a mi familia, pero durante la carrera he tenido profesores, profesoras que me han inculcado la protección de los derechos humanos, ¿no? Después se viene, ya una vez terminada la carrera, viene la reforma de 2011, donde se enfatiza mucho la protección de los derechos humanos. Pero además, fíjate que ya en el ejercicio electoral, debo reconocer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha venido emitiendo criterios muy garantistas, muy pro persona, y eso me ha contagiado, ¿no? Es decir, y pues ya en el ejercicio de la magistratura te puedo hablar de un asunto muy importante que tuvimos, porque en el Tribunal Electoral también resolvemos asuntos laborales entre servidoras públicas, personas servidoras públicas del instituto y del propio tribunal. Entonces se presentó un tema con una mujer gestante del instituto que trabajaba en un órgano desconcentrado. Renuncia porque su estado estaba ya un poco delicado. Le niegan el servicio del ISEMIN porque ya había renunciado, ya no tenía una relación laboral, pero afortunadamente tuvo el asesoramiento indicado, presentó su demanda laboral, pero al promover su demanda solicita medidas de protección, medidas cautelares, y lo que hacemos es ordenarle al Instituto Electoral que le otorgue el servicio de salud porque su estado gestante estaba en peligro, ¿no? Afortunadamente el Pleno del Tribunal nos votó a favor esa propuesta, y afortunadamente
le regresaron los servicios de salud y su hija nació completamente sana. Y son cosas que nos dejan una satisfacción grande. Historias de éxito, diríamos, en esa materia, magistrado, que pues hoy apunta en esta dirección de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, muy pronto encaminando un proceso sucesorio en, sí, su presidencia. Y esto también nos deja pensando aquello que puede hacerse diferente a pues, recientes experiencias, ¿no? Supongo que ya también ha hecho un análisis de aquello que puede ser distinto si usted llegara a ocupar este digno cargo. Así es. Actualmente, como está la comisión, como la vemos, no solamente desde el servicio público, sino hay que estar del lado de las personas. ¿Cómo ven las personas a la comisión? Pues la ven lejana, ¿no? La ven como una institución que no materializa o no ejecuta realmente las funciones que debe hacer. Y no es por falta de conocimientos, no es por falta de organización o de buena administración. Me parece que la característica de la persona que puede presidir una comisión de derechos humanos tiene que ver más sobre su formación personal. Y por eso hablaba mucho de la empatía y de la sensibilidad con las personas. Es una característica que hemos tenido en la magistratura porque hemos garantizado, hemos ampliado derechos y eso pues es fundamental, insisto, en una presidencia de derechos humanos porque hay que estar con la gente, no hay que estar tanto en el escritorio. Obviamente hay funciones de administración que hay que atender, pero hay personas expertas que te pueden apoyar en eso. Lo que nadie te puede apoyar es en cómo ser una mejor persona y cómo ser una mejor institución para las personas. Está usted escuchando y viendo, si se conecta a través de YouTube, al magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Fechas cruciales entonces en estos momentos, magistrado? Es correcto, estamos en la semana de entrevistas. Muy Ayer bien. empezó la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la 62ª legislatura, empezó a entrevistar a las personas aspirantes y hoy es el segundo día, hoy me toca a mí de hecho, y después de las entrevistas ya será el cabildeo o pues ahí el diálogo entre la comisión y la Jucopo para que después ya se presente una terna para que el Pleno la pueda votar. ¿Y esto sería tendiente a qué fechas, magistrado? La convocatoria indica que el 21 de agosto es cuando la persona designada por la legislatura va a tomar la protesta. Todo esto, recuérdelo, tiene que ver con un procedimiento legislativo estrictamente de seguimiento y entendimiento por parte de la legislatura mexiquense que está realizando pues estas entrevistas de primera mano y serán ellos entonces los legisladores, la Junta de Coordinación Política, la que designe pues 3 personas que entrarán en esta terna final. Se espera y se ha dicho ya con antelación que es el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes en esta pues lógica aspiración, quien ha estado también atrayendo algunos reflectores. Yo sé que no lo va a decir el magistrado, pero es que es uno de los más mencionados en ese sentido. Entonces, bueno, pues veremos en respeto estrictamente al procedimiento legislativo, pues dejaremos avanzar los tiempos, pero sí quisimos platicar con usted, magistrado, saber de sus pues motivaciones, de sus referentes y de aquello que le encamina a esta pues lógica aspiración por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Si pudiéramos pues englobar en un minuto aproximadamente estas 3 partes fundamentales de la motivación, de aquello que le mueve, que le motiva, que le impulsa a tomar este paso importante desde el Tribunal Electoral, salir de esta posición para pues, levantar la mano por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en este momento crucial, particularmente de la vida de los mexiquenses y de los mexicanos. ¿Cómo podríamos definirlo, magistrado? Bien, creo que ya lo mencionaba, las características principales de quien aspire a presidir la Comisión de Derechos Humanos es que tenga conocimientos técnicos, experiencia y sensibilidad, ¿no? Yo me parece que la tercera es la más importante. Ya explicaba un poco por qué. Porque los conocimientos técnicos son necesarios, por supuesto, ¿no? La experiencia, en este caso como magistrado, me permite aspirar
a proteger otros derechos que no se protegen en la jurisdicción electoral, pero la sensibilidad me parece que es lo principal como característica de mi persona, es decir, porque conozco los problemas de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad y hemos actuado ante ello, ¿no? Me parece que a veces no basta con saber qué hacer técnicamente, sino que hay que saber qué hacer como personas, acompañar a la gente, ser empáticos y empáticas en este tema de derechos humanos. Me parece que es lo fundamental, y eso sí, la legislatura tiene que ver quiénes tenemos esas características. Será tiempo de hablar y de aterrizar entonces los siguientes detalles. Mientras eso sucede, muchas gracias al magistrado, gracias por su tiempo, gracias por un poquito de agenda para venir a platicar con el auditorio de este programa. Y bueno, pues invitado y bienvenido siempre. Esperemos vernos muy pronto, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. De verdad agradezco mucho la invitación y sobre todo el interés para que la ciudadanía mexiquense pues esté enterada de este proceso, ¿no? Es importante para los mexiquenses y en esa justa medida hay que darlo a conocer. Muchas gracias, magistrado. Nos vemos y nos saludamos muy pronto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa, ¿no? Y regresamos con más. No le cambie. Hola, soy Alejandro Alejandre. Si te ha gustado este video, dale like y comparte. Síguenos para más contenido en Rotativo Noticias.